Hace un par de semanas di una charla sobre la teología de la creación y les dije que tenía la intención de darles 2 charlas, una sobre el principio y otra sobre el final. La teología, si se quiere, de la creación y la teología de la no creación, una charla sobre el comienzo del universo y luego una charla sobre el final del universo, cómo comenzó todo y cómo terminará todo. Solo Dios sabe cómo comenzó todo porque solo Él estaba allí cuando fue creado. Solo Dios sabe cómo terminará todo porque solo Dios conoce el futuro. Y no solo Dios conoce el futuro, sino que Dios determina el futuro como ha determinado el pasado está determinando el presente. Por lo tanto, para que entendamos los orígenes, los comienzos, y para que entendamos los finales, para que entendamos la creación o la consumación, tenemos que recurrir a la revelación que Dios nos ha dado. Todo lo que sabemos sobre la creación es lo que Dios nos ha dicho. Y todo lo que sabemos sobre la consumación es todo lo que Dios nos ha dicho. Como saben, Él nos ha dado una cuenta explícita de la creación del universo en los capítulos 1 y 2 de Génesis. También nos ha dado cuentas explícitas de la destrucción de este universo. Hay varios pasajes en los que se hace referencia a la destrucción del universo en el que vivimos, pero uno de ellos es el más notable y detallado. Está en la segunda epístola de Pedro capítulo 3. Así que abran su Biblia, si quieren, a 2 Pedro capítulo 3 y sigan mientras leo hasta el versículo 13, 2 Pedro 3, 1 hasta el 13. Esto es ahora, amados, la segunda carta que os escribo en la cual estoy despertando vuestra mente sincera por medio de un recordatorio. Para que recordéis las palabras pronunciadas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, hablado por vuestros apóstoles. Sepan esto ante todo, que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo tras sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue tal como estaba desde el principio de la creación. Porque cuando sostienen esto, escapa a su noticia que por la palabra de Dios los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada de agua y por agua, a través de la cual el mundo de aquel tiempo fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos presentes y la tierra por su palabra están siendo reservados para fuego, guardados para el día del juicio y destrucción de hombres impíos. Pero no dejen escapar este hecho a su noticia, amados, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no deseando que ninguno perezca sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo y los elementos serán destruidos con intenso calor, y la tierra y sus obras serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser en conducta santa y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa del cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con intenso calor? Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales habita la justicia. Y así, en un lenguaje muy claro, inequívoco y sin ambigüedades, el Espíritu de Dios inspira a Pedro a darnos un registro del fin de esta creación. Ahora, para darles un poco de calentamiento para llegar al capítulo 3, permítanme recordarles que la epístola de Pedro está diseñada para advertir sobre los falsos maestros. De hecho, el capítulo 2 es una denuncia general de los falsos maestros de principio a fin. Es directamente paralelo a la epístola escrita por Judas.
Dice esencialmente lo mismo, la diferencia está en el tiempo de los verbos. Pedro dice que los falsos maestros están llegando y así será como sean. Judas dice que están aquí. Y así es como son. Pero el capítulo 2 es una advertencia detallada sobre los falsos maestros. Cuando entras en el capítulo 3, entonces, Pedro aborda una de sus áreas favoritas de ataque, es decir, atacan la verdad bíblica de que este universo llegará a su fin y será destruido por el regreso de Jesucristo. Lo que les leí es inequívocamente claro. Es inequívocamente claro, por cierto, sobre el principio. Dice que la creación vino por la palabra de Dios, es decir, Él la habló en existencia. Y también está claro sobre el final. El final también vendrá por la palabra de Dios. Dios lo habló en existencia, Él lo hablará fuera de existencia. Como les he dicho a menudo, este es un planeta desechable. Más que eso, este es un universo desechable. Ha existido durante unos 6000 años y en relación con la eternidad tiene una vida muy corta. Este planeta es útil para Dios solo para propósitos de lograr su redención y luego cesará de existir. Pero Pedro sabe que hay falsos maestros que atacan esta noción, que no quieren creer que hay un Dios que es juez, un Dios que por naturaleza es santo y por lo tanto odia el pecado y castiga a los pecadores. Obviamente, las personas que están contentas con su pecado no quieren creer eso. Por lo tanto, Pedro presenta los argumentos divinamente inspirados contra los escépticos que niegan el juicio futuro que Dios traerá a este mundo a través del juez que Él ha ordenado, a saber, el Señor Jesucristo. Y a medida que examinamos entonces este capítulo, nos vamos a involucrar en la discusión, si se quiere, que Pedro tiene con los burladores y los escépticos y los negadores del regreso de Cristo y el juicio de este universo. Pero Pedro comienza, y aquí es donde comenzaremos, con los argumentos de los escépticos. ¿Cuáles son los argumentos de que este mundo continuará como aparentemente siempre lo ha hecho? ¿Cuáles son los argumentos de que no hay un juicio venidero, ninguna destrucción venidera? Bueno, hay solo unos pocos argumentos y vamos a verlos, 3 para ser exactos. En primer lugar, vayan a los versículos 34, sabiendo esto ante todo, que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo tras sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue tal como estaba desde el principio de la creación. El primer argumento que aparece ahí es lo que llamarías un argumento ad hominem, que es un asalto al individuo en lugar de un enfoque razonable del tema. Diríamos que este es un argumento por ridiculización, intimidación, por desprecio, emocional y no racional, jugando con las esperanzas y expectativas no realizadas de las personas. Y lo que leemos, en primer lugar, entonces en el versículo 3 es que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas. Esto es simplemente ridiculización. Muchos, por supuesto, en la iglesia primitiva esperaban que el Señor Jesús viniera muy pronto. Ciertamente los apóstoles asumieron que vendría en su vida y establecería su reino. Pablo habla de nosotros, que estamos vivos y quedamos. Refiriéndose al rapto, seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con el Señor. Y así. Él mismo sin duda esperaba y anticipaba que Cristo podría venir en su vida. Jesús les había dicho, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su propio poder. Y sin embargo, tenían la anticipación de ello. Ahora Pedro sabía que él no viviría para ver el regreso de Cristo porque en Juan 21 Jesús le dijo a Pedro que moriría,
que sería arrestado y que sería llevado y asesinado. Eso específicamente fue dicho por él, dicho a él por nuestro Señor. Así que sabía que no viviría hasta el regreso del Señor. Pero la mayoría de los cristianos tenían esta expectativa. Aquellos que leían las epístolas del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva esperaban el momento, el parpadeo de un ojo cuando serían cambiados. Esperaban el momento en que se escuchara la voz del arcángel y la trompeta de Dios y tuviera lugar el rapto de la iglesia. Estaban buscando la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, viviendo con lo que Pablo le dijo a Tito que era la esperanza bendita. Pero al mismo tiempo, creyentes como Pedro estaban muriendo. Algunos morían como mártires. Algunos morían de enfermedades. Algunos morían por accidentes. Algunos morían de causas naturales y había una creciente sensación de que se estaban perdiendo este maravilloso futuro reino. Y así el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4, 13-17, no se preocupen por aquellos que mueren, serán resucitados primero y atrapados en el aire para encontrarse con el Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. No se van a perder al Señor. No se van a perder el reino. No se van a perder las glorias del futuro. Pero cuando Jesús no vino y estableció su reino, y pasaron los años y más años, los creyentes que se estaban cansando bajo la presión de la persecución, bajo las decepciones de las dificultades de la vida eran presa fácil de los falsos maestros. Que vendrían y dirían, entonces, ¿dónde está este Jesús que estás esperando que venga y traiga este gran reino y te reúna y cumpla todas sus promesas? Y así Pedro dice, en primer lugar, lo primero, la prioridad es que debes entender cómo operan estos escépticos. Se aprovechan de tu vulnerabilidad. Aquí estamos 2,000 años después. Y los escépticos pueden aprovecharse de nosotros y pueden hacerlo muy eficazmente. Tan eficazmente, aparentemente en este periodo de la historia de la Iglesia, que los cristianos han perdido prácticamente todo interés en el regreso de Cristo. Esto no es nada nuevo. En los últimos días, ¿qué es eso? Un término común del Nuevo Testamento que significa la edad desde que Cristo vino, el tiempo entre las dos venidas, ahora habiendo alcanzado 2000 años. En estos últimos días, su primera venida inauguró los últimos días. Y a través de esta edad, habrá saboteadores de la sana doctrina, saboteadores de la esperanza de la segunda venida, burladores vendrán, futuro. Judas dice que han venido y vendrán con sus burlas, atacando la realidad del regreso de Jesucristo, aprovechándose de las decepciones y la impaciencia de los creyentes por mera ridiculización. Hay un segundo argumento que usan. Lo llamaremos el argumento de la inmoralidad. Están impulsados por la ridiculización y la burla, pero también están impulsados por la inmoralidad. El versículo 3 dice, al final del versículo, siguiendo tras sus propios deseos. Y ahora entendamos esta palabra, epitumia, significa deseo maligno. ¿Qué los motiva? ¿La erudición? No. Lo que los motiva es la lujuria. No hay falta de definición para esta palabra. Volviendo al capítulo 2, permítanme presentarles a los falsos maestros. Ellos en el versículo 2 son sensuales. En el versículo 10. Se entregan a la carne en sus deseos corruptos y desprecian la autoridad, a cualquiera que intente detenerlos de esa indulgencia total. Son atrevidos y obstinados. El versículo 12 describe sus lujurias de esta manera, son como animales
Irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y asesinados. El versículo 13, cuentan como un placer revolcarse en el día. Son manchas y manchones revolcándose en sus engaños mientras se banquetean con ustedes. Teniendo ojos llenos de adulterio que nunca cesan de pecar, atrayendo almas inestables, teniendo un corazón entrenado en la codicia, hijos malditos, final del versículo 15, que aman las recompensas de la injusticia. El versículo 18, hablan palabras arrogantes de vanidad. Atraen por deseos carnales, por sensualidad. El versículo 19, son esclavos de la corrupción. Son perros que vuelven a su vómito y cerdos que después de haber sido lavados vuelven al barro. Cosas bastante gráficas. Marquen esto, amigos. La gente no niega la segunda venida por alguna interpretación escolástica de la Escritura. No niegan la segunda venida porque les resulte imposible creerlo. Niegan la segunda venida porque se ajusta a su inmoralidad. No quieren un día de rendición de cuentas. No quieren un juez. No quieren la ira divina. No quieren la venganza de Dios. En última instancia, la escatología bíblica no se ajusta a su estilo de vida. Si en su recorrido por la historia de la civilización occidental aún no han leído el libro de Paul Johnson, Los intelectuales, se los recomiendo. Paul Johnson, quizás el historiador más fino de la cultura y la historia occidentales actuales, ha escrito un libro en el que dedica un capítulo a todos los arquitectos filosóficos de la civilización occidental, un capítulo para cada uno de ellos. Y a medida que lees uno tras otro, tras otro, tras otro, ya sea que estés leyendo a Rousseau o a Hegel o a Kant, o a quien sea que estés leyendo, lo que te sorprenderá es que sus vidas eran tan sucias y corruptas y viles, que harían una mancha negra en un pedazo de carbón. ¿Ves? La misma razón por la que niegan la creación es la misma razón por la que niegan la consumación. Porque si realmente hay un Dios creador, entonces hay un Dios al que en última instancia son responsables. El hedonismo centrado en el hombre se burla del juicio divino. Para poner esto en una forma muy específica, el evolucionista Aldous Huxley, nieto de Thomas Huxley. Aldous Huxley escribió un documento llamado Confesiones de un ateo declarado. Fue muy honesto. Esto es lo que dijo: tenía motivos para no querer que el mundo tuviera significado. Por consiguiente, asumí que no tenía ninguno y pude encontrar sin ninguna dificultad razones satisfactorias para esta suposición. El filósofo que no encuentra significado en el mundo no está preocupado exclusivamente por un problema en pura metafísica. También está preocupado por probar que no hay razón válida por la que él personalmente no debería hacer justo lo que quiere hacer. Para mí, como sin duda para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía de la falta de sentido fue esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era simultáneamente una liberación de cierto sistema político y económico y una liberación de cierto sistema de moralidad. Nos oponíamos a la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. Fin de la cita. No den demasiado crédito a los filósofos, por favor. No los consideren como puro intelecto. Los filósofos hedonistas, naturalistas, ateos, negadores de Dios están impulsados por sus pasiones. Ahí está la verdadera razón de creer en él. Ateísmo y la evolución y la teología liberal. La Biblia, si se toma en serio, interfiere con su libertad sexual. Eso es lo que Paul Johnson hace tan vívidamente claro en Los intelectuales. Deben negar que el Dios que juzga él
Pecado y a los pecadores existe para liberarse a sí mismos de sus lujurias sin restricciones y sin culpa. Así que debajo de la negación está el motivo de la ridiculización y el motivo de la inmoralidad. Hay otro argumento que hacen que Pedro identifica, el argumento de la ridiculización, el argumento de la inmoralidad, y en tercer lugar, el argumento de la uniformidad, el argumento de la uniformidad. El versículo 4, ellos dicen esto, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Dónde está él? No está aquí. La mayoría de los creyentes, como dije, pensaban que vendría en su vida. Él no vino. Todavía no ha venido. Los falsos maestros aprovechan esto, no solo emocionalmente por la ridiculización, intelectualmente intentan, supongo, elevarse por encima de su inmoralidad admitida diciendo que es una mala clase de visión histórica, es una mala filosofía de la historia porque, miren, todo sigue igual. Todo sigue exactamente igual que siempre. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue tal como estaba desde el principio de la creación. Eso es definitivamente una visión histórica revisionista. Desde que los padres durmieron, es decir, los patriarcas del Antiguo Testamento, las personas al principio, las primeras personas. Todo sigue tal como estaba desde el principio. ¿En serio? Esto lo llamaría yo uniformitarismo. Inmutable, uniformitarismo inmutable, uniformidad inalterable. Esto viene de Thomas Lyle. Esto viene de Darwin. Esto viene de los Husleys, padre y hermanos. Pero no se originó con ellos, se originó con Satanás. La mentira satánica es que no habrá un juicio catastrófico futuro. La mentira satánica es que la intervención divina no vendrá al orden creado. Nunca ha venido. Todo siempre sigue exactamente igual. Todo se mueve al mismo ritmo uniforme y natural, siempre ha sido así, siempre será así. Esto es como decir, nunca he muerto, así que nunca moriré. ¿En serio? Nunca he estado enfermo. Así que nunca estaré enfermo. Nunca he tenido cáncer, así que nunca tendré cáncer. ¿Qué tipo de argumento es ese? Esto niega los milagros. Esto niega la historia del Antiguo Testamento de lo que yo llamo milagros de juicio porque los actos de Dios en el Antiguo Testamento que fueron juicios de Dios que trajeron muerte y desastre fueron intervenciones milagrosas de Dios, juicios sobrenaturales. La mayoría de los milagros antes de que Cristo llegara aquí, la gran mayoría de los milagros del Antiguo Testamento fueron milagros por los cuales la gente moría, no por los cuales la gente era sanada. Los escépticos quieren este universo evolucionado, este planeta evolucionado, este sistema cerrado de leyes naturales y viables fijas para ser impersonales y en curso sin ninguna ley moral y sin ningún legislador moral a cargo. De nada. Los pecadores sensuales encuentran su única esperanza para pecar sin culpa en la fábula de que todo sigue igual, el juicio nunca llega. Podría ser difícil convencer a 250 000 de personas en Indonesia después de que golpea el tsunami de que todo sigue igual. Podría ser difícil convencer a las 100.000 personas o más que murieron en un terremoto reciente de que todo sigue igual. Leí un libro este verano, un libro fascinante. Una vez que lo empecé, no pude dejarlo. El título es La Gran Influenza. Normalmente no leo un libro sobre la gripe. Nunca he leído un libro sobre la gripe en mi vida. Y cuando empecé a leer el libro, temía quedar atrapado en gráficos y tablas y jerga clínica que ni siquiera podría comprender.
Pero es un libro brillante, un bestseller en la lista de bestsellers del New York Times. Escrito por John Berry, quien es extremadamente talentoso como investigador y escritor. Es magistral, es monumental en lo que logra como libro, como acto de investigación y presentación. Es uno de los mejores que he leído en toda mi vida. Es la historia de la gripe como nunca la has conocido, pero como algunos de tus padres conocieron la gripe. Vuelvan al año 1918, el año de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Hay algunos cerdos en el oeste de Kansas. Estos cerdos de alguna manera han contraído un virus de las aves. Todos los virus de la gripe se originan con las aves. Estos cerdos logran pasar este virus a algunos jóvenes. Esos jóvenes son reclutados en el ejército porque América está acumulando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Son enviados a un campamento en la parte oriental de Kansas. Van al campamento. Hay hasta 40.000 hombres apiñados allí y la gripe que tienen infecta a los hombres que están allí. Recuerden, esto es 1918. Nunca ha habido una cura real de una enfermedad en la historia del mundo hasta 1885. ¿Entienden eso? No entendían ni la patología de la enfermedad. Nadie había curado nunca a nadie de nada. Así que el arte médico es mortal, no da vida. No saben qué hacer. No entienden la cuarentena. No entienden el aislamiento. Ni siquiera entienden el virus. No saben qué es un virus y qué hace. No saben que un virus no es una criatura viviente como una bacteria, es una cosa medio viviente que se adhiere al ADN de una célula viviente. Codifica esa célula viviente con su propio ADN y luego se propaga a través del sistema celular. Hay tantos tipos diferentes de virus. Esto resultó ser el más virulento en la historia humana. Y antes de que terminara su curso, en 24 meses, ¿están listos para esto? 100 millones de personas. Estaban muertas 100 millones en todo el mundo. Algunos de sus padres vivieron eso, por eso están aquí. Horrendo. La gente médica no sabía qué hacer al respecto. Probablemente sea el momento más grandioso en la historia médica de Estados Unidos porque en el horror de esas horas y esos días y esos meses, se fundaron todas las grandes instituciones médicas de nuestro país. La mayor investigación médica en la historia de Estados Unidos se hizo mientras trataban de resolver el problema. Nunca lo resolvieron. 30 años después, no pudieron resolverlo. Nunca creyeron que fuera un virus. Pensaban que era una bacteria. Las bacterias, el virus logró mutar hasta ese nivel de virulencia y desde entonces ha mutado hacia abajo a una forma mucho menos virulenta que generalmente experimentamos durante la temporada de gripe. No hay razón para explicar por qué se volvió tan virulento entonces, y por qué es menos ahora, pero podría volver a ocurrir. El punto es que no todo sigue igual. Esa pequeña criatura media que existe en un mundo caído mató a 100 millones de personas. ¿Qué tan frágil es la vida? ¿A quién están engañando? La evolución es simplemente una herramienta. Ateísmo es simplemente una herramienta. El agnosticismo es simplemente una herramienta para liberar al pecador para que pueda indulgir en su lujuria. Esos son los argumentos: ridiculización, inmoralidad, uniformidad. Todo sigue igual. Eso es historia revisionista. Sabemos mejor. Por cierto, la gran influenza de ese periodo de 24 meses mató 10 veces más personas que las que murieron en Europa en la peste azul, la peste bubónica. En la medida en que sabemos, fue el mayor asesino en la historia humana.
Por otro lado, tienes los argumentos de los santos. Esos son los argumentos de los burladores. Vuelvan al texto. ¿Qué pasa con los argumentos de los santos? ¿Cómo va a ayudarnos Pedro? ¿Cómo va a equiparnos para no caer víctimas de estas cosas, de la ridiculización, de la uniformidad, de la inmoralidad? Así que, Pedro presenta algunos argumentos de los burladores, argumentos de los santos. Primero, de la escritura de la escritura. Versículo 1, esta es ahora, amados, la segunda carta que os escribo en la cual estoy despertando vuestra mente sincera por medio de un recordatorio. Me encanta esa frase, vuestra mente sincera, vuestra comprensión verdadera. Estoy despertando vuestra facultad pura para el discernimiento espiritual. En primer lugar, amigos, encontramos nuestra respuesta a los críticos en la Escritura y vamos a la Escritura con una mente que ha sido transformada. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2. Romanos 12, hemos tenido la renovación de nuestras mentes para que podamos saber cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios. Así que Pedro reconoce que como creyentes, a diferencia de los falsos maestros, el versículo 12 del capítulo 2, que son como animales irracionales instintivos para ser capturados y asesinados. O el versículo 17, manantiales sin agua, nieblas impulsadas por una tormenta. O el versículo 22, perros que vuelven a su vómito, o cerdos que después de haber sido lavados vuelven al barro, tenemos, según él. Versículo 1, una mente pura que puede ser despertada. ¿Y qué es lo que despierta esa mente pura? Versículo 2, quiero despertar vuestra mente pura por medio de un recordatorio. ¿Qué es eso? Recuerden que las palabras habladas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que fue hablado por vuestros apóstoles. Esta es la referencia de Pedro a la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y Pedro ya ha dicho en el capítulo 1. Versículo 19. Tenemos la palabra profética hecha más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. ¿Se ven? Esto, en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de la propia interpretación o origen de uno. Ninguna profecía fue hecha nunca por un acto de voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esa es la Escritura. Así que tenemos una Escritura inspirada, llevamos nuestras mentes purificadas que han sido hechas puras por la obra de regeneración. Volvemos a las palabras habladas de antemano por los santos profetas. Refiriéndose al Antiguo Testamento y el mandamiento del Señor, la entolei, literalmente la ley del Señor que fue hablada y escrita por los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. 23 de 27 libros escritos por los apóstoles mismos y nos dicen mucho sobre el juicio divino. Nos dicen mucho, incluido Pedro, sobre el fin de la era. Palabras como las palabras del apóstol Pablo, es justo para Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, dar alivio a los que están afligidos y a nosotros también cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus ángeles poderosos en fuego llameante, repartiendo retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estos pagarán la pena de destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Promesas como esa encontradas en el Antiguo Testamento y encontradas en el Nuevo Testamento también. Así que argumentamos contra los escépticos desde la Escritura. La Escritura del Antiguo Testamento, la Escritura del Nuevo
Testamento nos da una revelación clara sobre el juicio venidero que será traído sobre los hombres en la ira final. Explosiva de Dios mediada por aquel a quien ha nombrado juez, Jesucristo. Luego Pedro pasa a un argumento de la historia. Un argumento de la historia. Versículo 5. Cuando sostienen esto, es decir, que todo sigue desde el principio como siempre, inmutable uniformitarismo, cuando sostienen que todo sigue igual, él dice de manera sarcástica, escapa a su noticia. Escapa a su noticia que por la palabra de Dios los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada de agua y por agua, a través de la cual el mundo en ese momento fue destruido, siendo inundado con agua. Oh, detalle menor. Pasan por alto el hecho del diluvio. Escapa a su noticia, literalmente en griego es cierran sus ojos a los hechos. O en la versión autorizada, la versión King James, son ignorantes de buena gana. Aquí está el camino de la ignorancia deliberada, la ignorancia conveniente. Buscan el mal, buscan el pecado, buscan la libertad para ser inmorales. Y eso colorea todo. Ejercen sus mentiras engañosas en la Iglesia. Romanos 1 dice, se consideran sabios y en realidad son necios, deliberadamente, de buena gana ignorantes. Nunca me sorprende cuando un cristiano que cree la Biblia puede cerrar los argumentos de un evolucionista ateo, no me sorprende, porque sus argumentos no son razonables ni intelectuales. Se niegan voluntariamente a reconocer este evento histórico masivo que socava todo el concepto de uniformidad, a saber, el diluvio universal en todo el mundo por el cual Dios destruyó el mundo entero impío. Excepto a 8 personas. ¿Cuántas personas destruyó? No sé si podemos llegar a un número, millones, millones, millones. Y. La descripción de Pedro del diluvio es notable. Miren eso. Versículo 5, escapa a su noticia que por la palabra de Dios. Los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada de agua y por agua. Lo más distintivo sobre la creación original es cuánto de ella era agua. Al principio todo era agua. Y luego había agua arriba y agua abajo y el agua abajo. Entonces retrocedió, por así decirlo, hacia los océanos y los mares a medida que la tierra salía adelante. A través de lo cual, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el antecedente? Agua. A través de lo cual el mundo en ese momento fue destruido, siendo inundado con agua. En pocas palabras, Dios incorporó en su creación original la agencia por la cual la destruiría. Desde el principio, Dios incorporó en su creación original los mismos medios por los cuales destruiría esa creación. Formó la tierra de agua y la destruyó con agua. La destrucción del diluvio no sacó la tierra de la existencia. No sacó los cielos de la existencia, solo cambió el viejo orden. Y es por eso que el lenguaje de Pedro es muy cuidadoso. En el versículo 6, a través de lo cual no fue destruida la tierra sino a través de lo cual fue destruido el mundo, el cosmos, el sistema, el orden. Siendo inundado con agua, la palabra griega para inundado con agua, catacluzo de la cual obtenemos la palabra inglesa cataclismo. Pueden volver y leer Génesis 6 y Génesis 7, leer la descripción del diluvio. Dios rompió el agua arriba, suspendida sobre la tierra en el dosel. El agua cayó sobre la tierra desde arriba. Dios luego rompió las fuentes del abismo, fracturó la tierra de modo que los continentes que ahora existen se formaron. Entonces y no antes, cambiando las placas tectónicas de la tierra y el agua que estaba dentro de la tierra brotó. Y. Cuando la tierra se agrietó, gas, polvo, aire, agua explotaron hacia la atmósfera.
Y el mundo nunca ha sido el mismo. Nunca ha sido el mismo. El orden completo de la Tierra y la vida en la Tierra cambió drásticamente. De repente, la gente tenía dificultades para vivir durante 100 años. Los dinosaurios desaparecieron porque no podían vivir lo suficiente como para crecer tanto. El mundo cambió drásticamente. Los egipcios tienen una cuenta de creación del diluvio mundial, cuenta de destrucción del diluvio mundial. Los antiguos babilonios tenían una cuenta de destrucción del diluvio mundial. Los antiguos asirios tenían una cuenta de destrucción del diluvio mundial. Hay historias de creación. Historias de diluvio en todo el mundo. Estas personas son ignorantes de buena gana de esto porque si es cierto, entonces este poderoso Dios puede intervenir en la historia humana y alterar este planeta. ¿Y por qué lo hizo? Génesis 6 dice: porque miró este mundo y vio que todo lo que el hombre hacía era solo mal continuamente. Y se arrepintió de haber hecho al hombre al principio. El mundo, amigos, no siempre ha sido igual. Todo el orden de los cielos y la tierra fue alterado drásticamente por la palabra de Dios mientras ahogaba a los impíos en toda la tierra. Y esto es testimonio de que el pecado no quedará sin castigo y que el Señor sí hace cosas que alteran drásticamente este universo en el que vivimos. Estamos preocupados por rociar aerosol en el aire como si de alguna manera esto fuera a derribar el planeta. Hay uno que derribará el planeta, no eres tú y no somos nosotros colectivamente. Todo el registro fósil, estratos se pueden explicar por el cataclismo inimaginable de un diluvio universal. Catástrofe no uniformidad. Los falsos maestros se niegan a enfrentar la verdadera historia. Se convierten en historiadores revisionistas. Niegan todo tipo de evidencia, inventan su propia historia sin intervención divina para que puedan vivir vidas inmorales. Las cosas no han continuado como fueron. El evento ambiental más catastrófico que jamás haya ocurrido en este mundo fue el diluvio. Solo piensen en eso. Hablen de un desastre ambiental, todos murieron. Toda la vida fue destruida y Dios lo hizo. Y ese es el precedente histórico de lo que está por venir. Miren el capítulo 3 versículo 7, pero los cielos presentes y la tierra ahora los cielos presentes y la tierra, la que conocemos, la que experimentamos no es como la que la gente experimentó antes de Noé, es diferente. Es la que ha sido devastada ambientalmente por Dios. Los cielos presentes y la tierra por su palabra están siendo reservados no para destrucción acuosa sino para fuego. Esta es la posdiluviana. Estamos viviendo en él. Segundo sistema terrestre, el segundo ecosistema, si quieren usar ese tipo de lenguaje. Estamos viviendo en la segunda biosfera, el sistema mundial presente desde el diluvio. Y fue por su palabra que él trajo el primer sistema a la existencia y fue por su palabra que destruyó ese sistema y los cielos y la tierra presentes por su palabra están siendo reservados para una futura destrucción por fuego para el día del juicio y destrucción de hombres impíos. Una vez agua. La próxima vez fuego. De hecho, en la creación original no se menciona el fuego. Hay agua abajo y agua arriba, no se menciona el fuego. Ahora vivimos en la corteza de un infierno. A 10 millas debajo de tus pies hay lava fundida a una temperatura de 24,500 grados centígrados. ¿Por qué? Y arriba están volando en los cielos bolas de fuego, algunas de ellas 1.000.000 de veces más grandes que este pequeño planeta. El fuego será la herramienta de Dios la próxima vez, cuando destruya el segundo cielo y la tierra. Nos ha dado una muestra de cómo podría ser eso, Génesis 19,
Sodoma y Gomorra, dos ciudades malvadas caracterizadas por la homosexualidad, la lujuria, fueron destruidas por fuego y azufre que brotaba del suelo por mandato de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento advierten sobre esto. He aquí, el Señor vendrá en fuego, Isaías 66, 15, su reprensión con llamas de fuego. El versículo 16, el Señor ejecutará juicio por fuego. Daniel 7 dice lo mismo. Miqueas 1 dice lo mismo. Malaquías 4 dice lo mismo. Juan el Bautista dijo lo mismo. 2. Tesalonicenses, que les leí antes, que Cristo regresará en fuego llameante tomando venganza sobre los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. El fuego podría venir del cielo y bolas de fuego. Apocalipsis describe eso, ¿verdad? Bolas de fuego saliendo del cielo, puede venir desde abajo. Vivimos en una bola de fuego. Más devastadoramente, el fuego puede venir de la división del átomo. Entendemos un holocausto nuclear. Bueno, cuando Dios decida dividir todos los átomos en el universo, la cosa se incinerará instantáneamente. Se avecina una tormenta de fuego. Este mundo no continuará como es, permanentemente. Su juicio fue incorporado en su creación original con agua. Su juicio está incorporado en esta recreación con fuego. Y así dice en el versículo 7, los cielos y la tierra presentes por su palabra están siendo reservados para fuego, guardados para el día del juicio y destrucción de hombres impíos. Está llegando. Está llegando. Ahora, ese es solo el primer argumento de los santos. Hay mucho más. Pero se nos ha acabado el tiempo. Así que guardaremos esos para la próxima vez. Pero les voy a dar algo en que pensar, ¿de acuerdo? Espero haberles dado muchas cosas en que pensar. Aquí hay una cosa más en que pensar. Miren Génesis 8, después del diluvio. Después del diluvio, versículo 2 de Génesis 8, las fuentes del abismo, las compuertas del cielo se cerraron. Recuerden que les dije que el agua subió desde abajo y bajó desde arriba. Dios cortó el agua. La lluvia del cielo fue restringida. El agua retrocedió constantemente de la tierra, disminuyó. Pasaron meses. Finalmente, como recuerdan, versículo 13. Sucedió en el año 601 y el primer mes, el primer día del mes. El agua se secó de la tierra y Noé quitó la cubierta del arca, miró y aquí, la superficie de la tierra estaba seca. Dios le dijo a Noé, en el versículo 15, puedes dejar el arca. Y luego Noé construyó un altar al Señor, versículo 20, y le dio una ofrenda. Y el Señor le dijo, nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más destruiré todo ser viviente como he hecho. ¿Y cómo hizo visible esa promesa Dios? Con un arco iris. Así que cuando ves un arco iris, eso es un recordatorio de que Dios nunca destruirá el mundo nuevamente por agua. ¿Por fuego? Sí. Pero miren, amigos, versículo 22, escuchen esto, esta es la promesa de Dios. Mientras la tierra permanezca. ¿Leyeron eso? Oh. Mientras la tierra permanezca. ¿Y quién determina eso? Dios. Mientras la tierra permanezca, la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día, la noche no dejarán de que cesen. Es una gran promesa, ¿verdad? No. Vamos a matar el planeta. Esta es una promesa divina.
Este planeta está aquí para que el hombre lo use y mientras esté aquí, Dios lo sostendrá para nuestro uso y nuestro bien y nuestra alegría y nuestra alabanza a Él. Así que no se preocupen por eso. Como dice Rick, pisen el césped, disparen a un ciervo, perforen para obtener petróleo. Bueno, resto la próxima semana, oremos. Es tan maravilloso, Señor, poder volver a tu palabra y encontrar las respuestas a las cosas que parecen ser tan difíciles de comprender para la sociedad en la que vivimos. Estamos tan agradecidos, Señor, tu palabra es tan asombrosa, tan poderosa, tan consistente, tan verdadera. Eres un Dios tan grande. Qué privilegiados somos de conocerte y ser amados por ti y servirte. Que seamos fieles en todas las cosas, dando honor a ti. En el nombre de tu Hijo, amén.